Ayer publiqué Cuándo sabemos algo y cuándo solo creemos, por qué sabemos que sabemos, también se llama, y era un llamamiento, un alegato en favor de la alfabetización científica. ¿Y qué es lo que pasa? Yo me he dedicado muchos años a la divulgación de la ciencia, esto es cierto, ¿no? Empecé en el periódico Excelsior allá en los años 70, 80, luego estuve en el Universal. Participé en muchísimas revistas y publicaciones donde hablábamos, aparte de análisis político, hacía yo ciencia o ciencia ficción, hablaba yo mucho de literatura de géneros, y luego hice un programa de radio en México, un programa de radio que tuvo muchísima suerte durante un par de años, y así sucesivamente. Yo lo he hecho, pero siento cada vez más que no es tan importante que usted sepa que no sé, que la vacuna contra la polio la hizo Jonas Salk, sino por qué la vacuna funciona y por qué la vacuna es un hecho real y por qué no es cierto lo que se dice en contra de las vacunas y por qué toda la conceptualización que ofrecen los enemigos de la ciencia y del pensamiento, de la inteligencia es cerrada. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que nos permiten diferenciar lo que simplemente crees de aquello que sabes? Y eso es lo que un poco traté de hacer el día de ayer en este video. Por supuesto, muchísimas personas ya han aparecido, no esperaba yo menos de ellos, ya han aparecido a decirme que soy un cientificista, que tú solo crees en la ciencia, cuando hay tantas otras cosas. Tú les preguntas, ay, ¿cuáles cosas hay? Cuéntame. Otras cosas. ¿Qué? Misticismo, magia, religiones, filosofía. No. No son útiles. Está el arte, sí. Como lo digo yo, lo comento en el vídeo, mucha gente que te dice es que la ciencia no es la única forma de conocimiento. Tienes razón. El derecho no se aprende con el método científico. Tú tienes que empollar, como se dice en España, tienes que machacarte la legislación y aprender la jurisprudencia, cómo se ha aplicado y cómo se interpreta la legislación en tu país o la legislación internacional o la legislación del país que estudias. Y allí no hay ciencia, amigo mío. O para aprender un instrumento, pues lo que hay sobre todo es práctica, es enseñarle a tus músculos a reaccionar de cierta manera, a comportarse como tú quieres que se comporten, y puede haber algo de ensayo y error, pero no estás aplicando precisamente el método científico. Hay muchas formas de conocimiento que no son método científico, que no son la ciencia. Pero cuando te dicen eso, cuando te dicen que no todo es ciencia, no están hablando del arte, no están hablando del derecho, no están hablando de la historia, no están hablando de los mecanismos de investigación documental que caracteriza a los historiadores, a los arqueólogos en muchos casos, a los sociólogos en ocasiones. No, te están hablando de magia, de religión, de creencias en lo paranormal, en lo supranormal, en lo extrauniversal, en lo cósmico no cósmico, en lo ultracósmico, en aquellas cosas que siguen conformando una pasión enorme por el ocultismo. Y a mí me preocupa. Y hoy vamos a ver varias instancias por las cuales esto es preocupante, porque creo que va muy de mano con la polarización de la irracionalidad que estamos viviendo en otros terrenos. Y yo siempre he tenido una fe enorme, y lo llamo fe, y sé lo que digo cuando llamo fe. Es una creencia irracional. Tiene algunas bases experimentales, si quieren ustedes, fácticas, pero sigue siendo irracional. Yo siempre he tenido fe en que saldremos adelante, en que podemos seguir avanzando. Pero luego me acuerdo cuando había grandes avances que fueron detenidos en seco. Por ejemplo, en el Imperio Otomano, en el siglo XII-XIII, cuando todo el avance del pensamiento y de la ciencia que se había desarrollado y de las matemáticas se vio cortado súbitamente, y hasta hoy el Islam no levanta cabeza a ese respecto. Pero vemos, cuando ves estas series de fotografías que constantemente se ofrecen de las mujeres en Afganistán en 1970 y en 2023, las mujeres en Irán en 1970 y en 2023, tengo que admitir que el progreso no está garantizado. Tengo que admitir que existe la probabilidad de que se cree una distopía
en la que todavía nos toque vivir a nosotros, pero que pueden vivir plenamente nuestros hijos. Un mundo dominado por la religión, por las creencias, en distintas sociedades de distintas ramas de las religiones. Una que por lo tanto eche hacia atrás todos los derechos obtenidos por las mujeres, que eche hacia atrás todos los derechos obtenidos por los homosexuales, que eche hacia atrás todos los derechos obtenidos por los trabajadores, que nos suma en tiranías nuevas que son iguales a las tiranías antiguas, digamos, del siglo XIII o XIV o VI o V o del X antes de la era común. Es decir, es perfectamente posible, y me da mucho miedo que así ocurra, y que se pueda interpretar también con cierta mala hostia, con cierta poca esperanza, interpretar cosas que están ocurriendo hoy en día como un regreso, como un retroceso que podría ser irreversible. Es decir, nada garantiza que sigamos progresando, y eso me preocupa muchísimo porque lo veo crecer y lo veo legitimarse, y conforme se va legitimando el pensamiento irracional, el pensamiento mágico, la negación de los derechos, la negación de la democracia, la negación de la moral misma, la idea de que no es necesario comportarse correctamente porque el que roba vive mejor y porque el que se corrompe es más feliz y cosas así, sí me preocupa y lo veo. Entonces, bueno, hay que tratar de luchar contra eso, creo yo, y es en lo que estoy.